con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insignia del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Aristóteles Ponserrate para compartirle la situación internacional que está acaeciendo en el mundo y vamos a ver qué hay, porque el mundo está convulso, hay muchas cosas. Se habla mucho del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está siendo muy autoritario, que está actuando como si fuese un dictador fascista y que está arremetiendo contra todos y contra todo. Eso es un indicador de que las cosas no andan bien en la geopolítica internacional y vemos en los medios de comunicación internacionales que la Unión Europea quiere incautar barcos rusos que se encuentran en el mar Báltico. Es otra confrontación aparte de la que tiene la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte con las sanciones que han impuesto al gobierno de la Federación Rusa que encabeza Vladimir Putin, y ahora quieren llevar este conflicto también al desplazamiento de los barcos rusos por el territorio del mar Báltico. Veremos en qué va a suceder con este nuevo conflicto geopolítico que está en ciernes ahí en esas aguas territoriales del mar Báltico. Mientras tanto, Rusia en su guerra contra Ucrania provoca la huida de brigadas de élite del ejército ucraniano y sigue conquistando nuevos territorios a lo interno de la República de Ucrania, lo que enrarece un poco las propuestas que tiene el presidente Donald Trump de hacerse con las tierras raras de ese territorio que paulatinamente está siendo controlado por la Federación Rusa. Cada día vemos cómo el ejército ruso se adentra más hacia lo profundo del territorio ucraniano. Por otra parte, vemos acá en Latinoamérica cómo Colombia es un fuerte candidato a integrarse a los BRICS de la mano de China, donde el presidente chino Xi Jinping le está tendiendo un puente para que la hermana República de Colombia pueda integrarse a este nuevo grupo de economías que buscan confrontar el actual sistema económico dominado por Estados Unidos y la Unión Europea, conformando un bloque comercial y geopolítico que pueda negociar sus productos en monedas nacionales. Y es importante ver cómo se va a desarrollar. Ya está la intención, ya la carta formal le fue enviada por el presidente Xi Jinping al presidente colombiano Gustavo Petro. Si Colombia y Venezuela, que ya también está respaldada por Vladimir Putin y el gobierno ruso para su integración al bloque de los BRICS y poder negociar la venta de sus productos en monedas nacionales sin utilizar el dólar en el intercambio comercial, veríamos entonces cómo en Latinoamérica economías que están fortaleciéndose, como la colombiana, la venezolana, la brasileña, también la nicaragüense, Cuba, que también ya es socio de los BRICS, y entonces el abanico en América Latina se está abriendo. También se le ha abierto las puertas a la República de Argentina
para que pueda integrarse también a este bloque de los BRICS. Eso alienta mucho porque hemos estado abogando desde Voz para el Cambio que América Latina tiene que tener un proceso unitario para poder en el interregno de las relaciones internacionales poder tener un buen nivel para competir en los negocios internacionales. Pero tengo ahí la grata sorpresa de nuestro coordinador general, don Alfonso Torres Ulloa, que viene en mi rescate. Buenos días, don Alfonso. Saludos, don Ponserrate. Gracias por la invitación, tardía por invitación. Al fin y al cabo, lo que importa es la cortesía y ese gesto suyo de que podamos compartir algunas ideas aquí en estos comentarios. Usted abordaba el tema Ucrania. Yo no sé si lo oí completo porque no estuve del todo cuando usted entró, pero un periodista avesado de Estados Unidos pone un tema sobre el tapete en el caso Ucrania. Él dice cientos de millones de dólares en armas a Ucrania y estas armas están siendo trasegadas y vendidas a bandas criminales en México, dice el periodista Tucker Carlson. Es decir, lo que hay en Ucrania, yo no quiero usar adjetivos fuertes, pero para una persona que está en guerra exponiendo a sus ciudadanos y la integridad de su territorio, cualquier adjetivo que uno pueda usar siempre será flojo, débil o insulso para la realidad que está allí. Y ahí está planteado el tema. Dice Tucker Carlson, que el hecho de que los militares ucranianos estén vendiendo un gran porcentaje de las armas, hasta la mitad de las armas que les enviamos, y no estoy adivinando sobre esto, lo sé a ciencia cierta, dice, cómo usan la guerra para hacer negocio, de un lado y de otro, porque Estados Unidos asusa la guerra, se van a seguir acumulando las armas, pero no son regaladas, son vendidas, porque al final, con los recursos norteamericanos o estadounidenses, se le pagan esas armas a las industrias que las producen en Estados Unidos. Y entonces el Estado estadounidense termina endeudado. Por eso es el país más endeudado en estos momentos del planeta. Y entonces Zelensky es más rico que Elon Musk, dice el periodista Tucker Carlson. Estas cosas es bueno airearla, ventearla. O sea, ¿usted conoce la palabra ventear? Cuando se sacudía el arroz en una batea, que uno tirarla al viento, ventearla. Lo solteaba al viento. Entonces estas cosas hay que echarla al viento, hay que recrearla, hay que comentarla, para que la ciudadanía sepa lo que hay en juego en esto. Hay un juego geopolítico, imperial, de uno y otro lado, pero hay uno que está cuidando su frontera y su propia integridad territorial y en función de acuerdos, que es el caso de Putin y de Rusia. Y hay otro que asusa la guerra para hacer negocio, vender armas, pero además, al final, como Ucrania terminará endeudada, procurar recursos en el territorio ucraniano para que le den facilidades para explotar esos recursos mineros, sobre todo la llamada tierra rara, además del potencial de Ucrania, de la calidad como productora que es Ucrania, uno de los mayores productores de queso y de leche a nivel mundial, de trigo y de una cantidad inmensa de productos agrícolas. Ese es el cuadro que tenemos en el mundo, muy difícil, don Ponserrate, y me llamó la atención de esta declaración del periodista norteamericano, porque Tucker Carlson pone el dedo sobre la llaga. Y si usted se va a América Latina, lo de Ecuador, ahí habrá una segunda vuelta. Y algunas de las opiniones establecen que el voto indígena puede que sea
el decisivo en ese proceso electoral ecuatoriano. Adelante, Ponserrate. Bueno, igual acontece, don Alfonso, en la frontera de México, lo ha denunciado la propia presidenta Claudia Sheinbaum, el trasiego de armas para los cárteles de droga en territorio mexicano, y ha acusado abiertamente al gobierno norteamericano de ese trasiego de armas para los cárteles mexicanos allá, y ha dicho que es una situación terrible, que es el gobierno norteamericano el que tiene que tomar la decisión de eliminar ese trasiego de armas para los cárteles de droga y no tratar de entrar en territorio mexicano para el combate de las drogas, además de dejar que su juventud deje de consumir este material que afecta su salud y afecta la psiquis de sus ciudadanos. Esa es la realidad, pero también comentaba don Alfonso lo importante que es para la unidad latinoamericana el ingreso, la invitación a ingresar a los BRICS que han hecho Xi Jinping y Putin a Venezuela, Colombia, Nicaragua. Ya Cuba es parte de los BRICS. También ha invitado a Argentina y Brasil, que es miembro fundador. Entonces ya se formaría un bloque económico alrededor de los BRICS y sería un respiro para las relaciones internacionales económicas para América Latina. Bueno, hay muchas noticias internacionales, Ponserrate. Excelente sospecha que Estados Unidos y Europa podrían abandonarlo, pero es que Donald Trump habló en campaña de lo que iba a pasar con eso, y ahora esto le pone la tapa al pomo el tema de la venta de las armas, no solo a grupos criminales que hay en México. Y mire, de Ucrania a México traer las armas, eso es muy serio, Ponserrate. Putin sigue ahí plantado en 8. Putin dijo que Europa se pondrá a los pies de sus amos, o de su amo, que es Estados Unidos, y eso a Donald Trump como que le agradó y multiplicó, compartió el tuit que hizo Putin. Así que hay muchas cosas que están ahí, don Ponserrate. Pero don Alfonso, para América Latina hay algo que está sucediendo en Colombia que es esperanzador. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, ya la judicatura colombiana inició formalmente su juicio, que ha estado posponiéndose por más de 5 años. Sus abogados han estado posponiéndolo, tratando de que perima el plazo para el inicio de ese juicio, y en el día de ayer leímos la noticia que ya inició formalmente el juicio contra este expresidente que está acusado de dolo y de ser el promotor de las bandas paramilitares durante sus gobiernos allá en Colombia. Esa es una buena noticia para Latinoamérica, don Alfonso. Una mala noticia que es buena, porque es muy mala para Uribe, que se sentía intocable en Colombia, y en cierto modo lo era y hasta hoy lo es, aunque hay amenaza de que lo dejen bien guardado. Ojalá que la justicia colombiana dé ese giro y se apegue a lo institucional, que aunque la cosa es tan clarita en torno a Uribe y a Duque, pero que la investigue, ¿verdad? Porque tampoco no es que porque estén claras hay que condenarlo, hay que documentar cualquier sentencia que se pueda dictar en su contra para mandarlo a la chirola. Lo de Uribe se conoce, pero no basta con que se conozca, sino que hay que tener la prueba de llamada, de documentos, de testimonio, a gente que le pagaron, a gente que chantajearon, a gente que amenazaron, y entonces hay gente que ha estado hablando. Sí,
Es interesante, pues, el proceso en Colombia hace 20, 25 días que viene poniéndose más o menos claro con el tema Uribe frente a la justicia. Y parece que la justicia no tendrá otro camino que conocer a fondo el caso Uribe y dictar la sentencia que proceda según los testimonios, la prueba de que disponga el tribunal para esto. Así es la cosa. Adelante, Ponserrate. Bueno, con el affair de la disolución de la USAID, no solo en nuestro país se ha abordado ese tema, en casi todos los países latinoamericanos se ha abordado el tema de la disolución de la USAID. Y en el Perú se están preguntando si el dinero que se utilizó para darle el golpe de Estado al presidente constitucional Pedro Castillo no fueron fondos de la USAID, y dejan la pregunta, los comentaristas dejan la pregunta en el aire para ver si el Departamento de Estado norteamericano da una respuesta a esa pregunta, desclasificando el uso de los fondos allá en Perú. Eso también es parte de lo que está aconteciendo en nuestra América Latina. Esas contradicciones que se dan a lo interno del poder norteamericano, lo que algunos llaman el Estado profundo, que tiene una quiebra en este momento, de ahí los intentos de asesinato de Donald Trump, incluso por parte del FBI. Por eso Donald Trump está por desestructurar el FBI. Y ahora el FBI también saca a colación miles de páginas en relación al asesinato de John F. Kennedy. Páginas que no han sido desclasificadas. Y entonces lo de Donald Trump parece que va a poner pata para arriba el propio imperio, queriendo convertirse en un monarca que no podrá hacerlo porque 4 años no dan para mucho, en este papeleo, en estas amenazas y el tumbe de pulso por parte de algunos jueces. Se le van a Donald Trump los 4 años y al final no hará nada, se quedará en el amago, pero en ese amago estará desempolvando muchas cosas. Lo de la USAID pone al descubierto muchas cosas. Es interesante lo que se da, porque saldrán al aire, se van a ventilar acciones no santas por parte del imperio. Todo el mundo sabe que la USAID era un mecanismo, un organismo de intervención en el mundo, porque no era solo en América Latina, es una pantalla de intervención. Eso es muy conocido, pero los que viven arrodillados lo que hacen es buscar el dinero para hacer algunas acciones, para cumplir las órdenes del amo del norte y por supuesto para vivir bien. Entonces, no solo hay un terremoto en República Dominicana con lo que se ha estado diciendo, hay muchas cosas además que son alteradas, que se llama un discurso político para hacer un ajuste de cuentas con gente que le criticó, sino que están saliendo cosas en toda América Latina. Ya Petro ha dicho varias sobre el tema de lo acontecido en Colombia. Lo de Perú es interesante y van a seguir saliendo cosas, porque no solo fue en 2 o 3 países, en toda América Latina. A Cuba intentaron entrar, Cuba le permite una entrada y Cuba le coloca 1, que 2, que 3 agentes en esos programas, y luego Cuba entonces tiene la información acabada, y cuando tiene que jalar, jala, y lo hace con conocimiento de lo que pasa ahí adentro. Don Alfonso, pero Patria Orgullosa no es parte de los fondos de la USAID, no allá en Cuba. El movimiento ese Patria Orgullosa que se encuentra en Cuba, en las redes sociales, no es parte de los fondos de la USAID en Cuba, pregunto yo. También es aquí, también es en Miami. Donde quiera que haya una comunidad cubana, ellos van con recursos a sonsacarlo. Y algunos procuran su pago, algunos procuran ser sonsacados para vivir bien. Y viven de ese cuento de la política. Claro que sí. Pero no solo Patria Orgullosa. Hay grupos anteriores en materia de derechos humanos y todo aquello que han vivido bien. Y Cuba eso lo ha documentado hace rato. Porque Cuba le ha infiltrado a gente ahí en todos los grupos, en todos los movimientos. Si lo ha hecho infiltrándolo en Estados Unidos, recuerda el caso de los 5, que no eran 5, eran 10, que 5 se rajaron y 5 se mantuvieron firmes.
no lo va a Cuba a infiltrar en su propio territorio. Y le mete a la gente que aparentemente son los más radicales en esos grupos. Es decir, el contraespionaje es un mecanismo histórico. Eso no es nuevo. La contrainteligencia o los agentes dobles, como hay muchas denominaciones, hay muchos tipos de agentes en todo esto. Es decir, que lo de Cuba por igual, Ponserrate, es así. Adelante. Bueno, don Alfonso, amigos de Voz para el Cambio, en Europa hay preocupación. En Europa no saben en qué pie están parados con Donald Trump. En Europa no saben cómo le van a responder a Donald Trump. En Europa no saben si Donald Trump es amigo o enemigo. Y han estado reuniéndose y han estado acusando a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea. Ha estado a fuego cruzado. El presidente de Hungría, Víctor Orbán, ha trapeado el piso con ella, le ha dicho que no ha estado dirigiendo la casa común de los europeos y que ha estado dirigiendo como si fuese la empleada doméstica de los Estados Unidos, y han estado tomando decisiones para los presumibles aranceles que Donald Trump ha amenazado imponer a los productos europeos. Ya han tomado decisiones para tomar medidas espejo a ese respecto. ¿Qué va a pasar si Europa y Estados Unidos se meten en confrontación con el apoyo de la OTAN a Ucrania, don Alfonso? Donald Trump no es amigo de nadie, ni siquiera de Melanie es amigo. Donald Trump juega con la gente y con los políticos. Donald Trump es amigo de Donald Trump. Va a estar chantajeando no solo a los gobiernos europeos para negociar él en mejores condiciones. Seguirá chantajeando en América Latina y presionando porque para él es fácil lanzar un chantaje por los medios, una declaración. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. Y los otros se espantan. Cuba no se espanta. Cuba lo coge frío. Si quiere discutir, venga aquí o vamos allá y discutimos. Pero Cuba no tiene miedo con eso. Pero hasta Lula tocó el grito. Y Petro se paró en principio. Espero que siga de pie firme. Maduro está ahí firme. Donald Trump va a estar chantajeando para negociar y buscar lo que él quiere. Por eso logró en Panamá lo que él quería, con un chantaje. Pero si no encuentra una resistencia en pueblos dignos, con gobernantes dignos, él va a lograr muchas cosas de las que él quiere. Y va a poner este mundo pata para arriba. Pero no tiene amigos. Aquel no es enemigo de él, pero tampoco es amigo. Le digo, él no es amigo ni siquiera de Melanie. Adelante, Ponserrate. Bueno, hay que ver eso, porque acá en el país hay un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos de la exploración de tierras raras que no pasó por el Congreso, don Alfonso. El Congreso no conoció eso. Ese acuerdo de la exploración en búsqueda de tierras raras en el país lo firmó el presidente sin pasar por el Congreso, violando el texto constitucional en ese sentido. Y no hemos visto en la prensa que eso se haya debatido, que le haya informado a la ciudadanía dominicana de ese acuerdo que hay entre el ejército de los Estados Unidos y el gobierno dominicano para la exploración de tierras raras en nuestro suelo. Cosa de un colonizado, de un arrodillado. Él tiene mayoría en el Congreso. Bastaba con enviarlo y se lo aprobaban de una vez. Pero tenía que firmárselo ahí al enviado. Y lo firmó. Él es amo de este paisito. Él es el gobernador de una colonia. Esto es una finca que cambia de dueño, pero siempre el dueño está bajo los pies del imperio. Cuando estuvo Leonel, él pensó que era el dueño. Danilo llegó y pensó que era el dueño. Hipólito se sentía dueño de esta colonia, de esta finca. Trujillo por igual y Balaguer por lo mismo. Sin embargo, Antonio Guzmán, aquel hacendado, aquel agricultor, fue muy respetuoso
nunca se sintió ser dueño de esta finca, porque él tenía su propia hacienda en La Vega y en Moca. Adelante, Ponserrate. Es una pena, pero allá están los agricultores norteamericanos con el grito al cielo por la falta de trabajadores inmigrantes que no se atreven a ir a sus predios, a sus lugares de trabajo, por la amenaza que hay del ICE estadounidense de deportarlos. Entonces, ¿cómo se va a hacer Donald Trump, don Alfonso, con la economía interna de los Estados Unidos, imponiendo aranceles a todo el mundo, aranceles que van en contra de la propia ciudadanía norteamericana? Porque si le ponen aranceles espejo, todos los artículos de primera necesidad, todos los artículos que importa Estados Unidos de otros países van a encarecerse. Y entonces él prometió en campaña que iba a abaratar los costos de la economía interna de Estados Unidos y que iba a hacer a América grande nueva vez, pero llevándola a la destrucción económica es que le va a hacer grande de nuevo, pregunto yo. Es un discurso, Ponserrate, de Donald Trump, un discurso radical. La economía norteamericana se va a resentir, se está resintiendo, pero de prolongarse estos 20 días, un mes más, la economía norteamericana se va a resentir y por vía de consecuencia también se resiente la economía en los países de América Latina, porque todos, uno más, uno menos, reciben una cantidad de remesas de dólares que hacen parte del presupuesto de cada nación, porque eso es divisa que entra y entonces se va a resentir. Lo siente también Cuba, que ahora Donald Trump prohibió el envío de remesas a Cuba. Por supuesto que las familias cubanas lo sienten más que nadie, porque cuántos miles de familias en Cuba no dependen de esas remesas que le mandan sus familiares de Estados Unidos, pero que además esas familias van al mercado de bienes y servicios en la sociedad cubana y dinamizan la economía. Es decir, Cuba lo va a sentir. Directamente la familia que dejan de recibir la remesa de sus familiares que están en Estados Unidos, pero además la sociedad en su conjunto, la economía cubana también se resiente con esa medida. Es decir, que lo que Donald Trump está haciendo es una revolución en negativo que afecta. La crisis se va a profundizar y eso traerá consecuencias, porque en la medida en que los ciudadanos tienen dificultades económicas, se indignan, tienen que presionar, porque nadie quiere morir de hambre ni en las estrecheces. Naturalmente que la economía norteamericana se está resintiendo y se va a seguir resintiendo, Ponserrate. Donald Trump tendrá que bajar el discurso o plantear salidas alternas para que la gente se regularice. Ya los que están aquí salieron los que tenían que salir rápido. Los que están aquí que pongan su papel al día. Se les va a recibir en las oficinas, vayan a hacer su declaración. Tendrá que hacerlo, más temprano que tarde. La economía no aguanta eso por mucho tiempo. Adelante. Bueno, don Alfonso, terminan de pasar las elecciones en Ecuador. No, termina el tiempo. ¿Se no terminó? Así pues despedir y agradecerle a usted que haya venido en mi rescate y que haya comentado estas noticias internacionales para nuestros amigos y hermanos de Voz para el Cambio. Natanael, recuerden que mañana a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales en su espacio Voz para el Cambio. Don Alfonso Torres Ulloa, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.